Si los Houston Rockets hubieran ganado el título, sin duda lo habría celebrado como algo legítimo, consciente del inmenso esfuerzo y la resiliencia que requiere. Pero todos con quienes hablo en la liga coinciden en que no se puede considerar un campeonato genuino. Estas son las declaraciones de Daryl Morey hablando del campeonato de Los Ángeles Lakers de 2020, y es hora de hablar de la gran mentira en torno a Los Ángeles Lakers. ¿Por qué este campeonato? Muchas personas aseguran que no tiene validez, que no se debe de contar ni para la historia del equipo, ni tampoco para el palmarés de X jugadores, como por ejemplo LeBron James, y por qué sí que se debe de contar, porque esto es una mentira. El actual general manager de Philadelphia 76ers, Daryl Morey, se ha hecho viral en las últimas horas porque compartió unas declaraciones en The Athletic sobre el anillo de Los Ángeles Lakers en la temporada 2019-2020, aquella famosa temporada por la burbuja de la NBA. Y en esa cita original parecía dudar de la legitimidad de ese título, al igual que muchos otros en la NBA. Y esto ha generado opiniones encontradas entre los fans de la NBA, de todos los equipos, pero especialmente de uno: aficionados de Los Ángeles Lakers. Y esto es lo que dice: estoy frustrado, claro que respeto ese título, lo defiendo constantemente, es lo que más deseo. Si los Houston Rockets hubieran ganado el título, sin duda lo habría celebrado como algo legítimo, consciente del inmenso esfuerzo y la resiliencia que requiere. Pero todos con quienes hablo en la liga coinciden en que no se puede considerar un campeonato genuino. Quizás el legado duradero de la burbuja de la NBA sea que la NBA debería estar orgullosa de su liderazgo tanto al principio como al final de la pandemia, aunque el campeón siempre quedará marcado con un asterisco. Y es curioso porque al principio Daryl Morey tiene una postura como que defiende el anillo de 2020, pero con estas declaraciones parece todo lo contrario. Parece que está en ese grupo de quienes lo cuestionan. Y cuando en redes sociales lo señalaron, se percibió como un gesto de amargura por parte del ex-manager de Houston Rockets, quienes por cierto cayeron en semifinales de conferencia con sensación de barrida por muy poco. Fue un 4-1 si no recuerdo mal, pero aquellos Lakers, si os acordáis, fue perder el primero contra Portland Trail Blazers y a partir de ahí ajustes y arrasaron a los Blazers. Perdieron 1-0 en el primer partido contra Houston Rockets y a partir de ahí ajustes y arrasaron. De hecho, los Rockets no tuvieron nada que hacer. Eran aquellos Rockets de la dupla James Harden-Russell Westbrook, potenciados muchísimo en cuanto a juego exterior, prácticamente nada en cuanto a juego interior, y de hecho pivots tan importantes como Javal McGee o Dwight Howard, que luego fueron sobre todo Dwight importantísimos contra Denver Nuggets, contra Nikola Jokic, prácticamente ni jugaron contra Houston Rockets porque les valió con jugar con Anthony Davis de pivot, simple y llanamente. Se han cumplido ya 5 años de aquel anillo de 2020 por parte de los Lakers, que ni siquiera tuvieron una rúa por la ciudad, o sea, los Lakers directamente es que ni lo pudieron celebrar con la ciudad, y ya sabéis, aquella temporada se suspendió el 11 de marzo de 2020 y no se reanudó hasta el 22 de julio con partidos de entrenamiento y una carrera a toda velocidad hasta la meta en Disney World, Florida. Y me resulta llamativo porque sinceramente lo que yo veo cuando no dan crédito o restan valor a este anillo de los Lakers en 2020, simplemente huelo un intento de quitar mérito a un equipo que reúne mucho hate con un jugador que reúne mucho hate, y que ese anillo encima conllevaba ver algo que no se había hecho en la historia, que es que un jugador como líder de una franquicia consiga un anillo en 3 equipos diferentes. Y esto es lo que consiguió LeBron James con el anillo de Cleveland Cavaliers, con los de Miami Heat y con el de Los Ángeles Lakers. Esto es lo que pasa cuando LeBron gana un anillo. Y no es por defender o criticar a LeBron. Es el simple hecho de ver que gana con Cleveland Cavaliers y siempre te ponen la excusa de tiene a Kyrie Irving, pero tiene a este, como si los demás ganaran solos. En Miami tienes a Wade, tienes a Bosh. Claro, como Boston Celtics ganaba solo Paul Pierce o solo Kevin Garnett, me imagino que antes de la llegada de Ray Allen y de Kevin Garnett, Paul Pierce
jugaba y ganaba solo con Boston Celtics. Para nada tuvo que necesitar de fichajes, de traspasos, ni de un grandísimo equipo como eran aquellos Celtics de 2008, 2009, 2010, etcétera, etcétera, etcétera. Para nada. Lo mismo con Kobe, con Shaq, ¿no? Shaq no te gana al lado de Kobe y no te gana al lado de Wade, por ejemplo. Michael Jordan, más de lo mismo. Pero es siempre esta retahíla. Y en Los Ángeles Lakers se intentó en su momento, porque me acuerdo en los directos del canal, que se decía, el jugador líder, el crack, el buque insignia de los Lakers no es LeBron James, es Anthony Davis. Lo que pasa que como Anthony Davis con el tiempo se ha caído a ser un jugador deficiente por el tema de las lesiones, decir que era la estrella de su equipo como que ya no tiene tanta credibilidad. Por lo tanto, ahora tenemos el asterisco de este título no vale, porque este título pasó lo que pasó. Lo que muchos no se acuerdan de aquella temporada es que Los Ángeles Lakers en 2020 era el mejor equipo, si no el segundo mejor equipo de toda la NBA. Y que justo cuando se corta la temporada, la regular season antes de la pandemia, estaban en su mejor momento. De hecho, si os fijáis, la temporada regular de los Lakers es más que positiva, 52-19, y cuidado, porque 5 de esas 19 derrotas vienen en una mala racha de los Lakers justo después de volver de la pandemia. La pandemia no beneficia a Lakers, la pandemia perjudica seriamente a Lakers. Porque justo antes de eso, si cogemos por ejemplo como punto de referencia los 6 partidos anteriores, consigue un récord de 5-1. Victoria ante Sacramento Kings, ante San Antonio Spurs, ante por ejemplo Golden State Warriors, Phoenix Suns y Denver Nuggets, y pierden contra Houston Rockets. Después del All-Star Break ganan a Memphis, ganan a Boston, ganan también a Pelicans, ganan también a Golden State nuevamente. Pierden contra Memphis y de repente ganan contra Pelicans, ganan a Filadelfia y ganan 2 partidos en 3 días frente a Milwaukee Bucks por 113-103 con una exhibición defensiva, entre otros, de LeBron sobre Giannis impresionante, y un partidazo contra los Clippers donde ganan los Lakers 112-103, donde por cierto LeBron juega a nivel MVP y se hace dueño del partido enteramente desde el tercer hasta el final del partido, desde el tercer cuarto hasta el final, con Avery Bradley siendo la segunda espada de los Lakers en aquel partido. Fue un partidazo y ganaron los Lakers. Perdieron contra Brooklyn, es la pandemia y de repente ¿qué pasa? Se retoma la regular season. Ganan a los Clippers, otra vez. Pierden contra Toronto, ganan a Utah, pierden contra Oklahoma, pierden contra Houston, pierden contra Indiana, ganan a Denver y pierden contra Sacramento. La pandemia no le vino bien a Lakers, le vino muy mal. Lo que pasa que interesa decir, no, es como que parece que los Lakers eran un equipo normalito tirando a malo y de repente con la pandemia como que se aprovecha de la situación. Y no, nada más lejos de la realidad. O sea, los Lakers junto con los Clippers eran los grandes favoritos por parte del oeste para llegar a las finales de la NBA. Uno de los dos. Os recuerdo la rivalidad que se vendió durante toda la temporada por lo que pasó entre Paul George, Kawhi Leonard, LeBron James, Anthony Davis. No se hablaba de Denver, no se hablaba de Utah, no se hablaba de absolutamente nadie, ni siquiera de Houston Rockets, se hablaba de estos dos. Simple y meramente de estos dos. Y la sorpresa la pega Miami Heat. Y os digo más, la situación era la misma para todos los equipos. Todos los jugadores tenían que pasar por lo mismo, estar clausurados en un recinto cerrado, sin familiares, sin ningún tipo de contacto. Lo tuvieron que pasar todos, unos lo llevaron mejor, otros lo llevaron peor. Jimmy Butler lo llevó muy bien con la máquina de café, LeBron James lo llevó bien, al parecer. Un jugador que lo llevó fatal, Paul George. Eso es así. Y unos se aclimataron, otros no, dependiendo de la fortaleza mental que tuviera cada uno. Pensar, y tenéis los vídeos, que cuando Portland Trail Blazers gana el primer partido, por ejemplo a Los Ángeles Lakers, Charles Barkley sacaba la escobita a pasear. Y decía que los Lakers iban a ser barridos. O sea, en ese momento, muchos tiraban por tierra a Los Ángeles Lakers. Y mi pregunta es, si Portland hubiera ganado el anillo, si Miami hubiera ganado el anillo, o cualquier otra franquicia, y no hubiera sido LeBron James concretamente, porque me parece que el problema es LeBron, no tanto Lakers, si lo hubiera ganado otra franquicia,
¿estaríamos con este asterisco todo el rato cuestionando el título de 2020? Porque el problema de que Denver remontara un 3-1 en contra a Clippers, por ejemplo, ya ni hablo de Utah, a Clippers, el problema no es de estar clausurado en una burbuja, porque Clippers fue capaz de ganar 3 partidos a 1. 3 partidos a 1. Y de repente Denver, fijaros lo que hizo. Y qué casualidad que años después las mismas finales de conferencia de la burbuja se repitieron en temporada normal. Los Lakers se enfrentaron a Denver Nuggets, donde ahí sí que cambió el resultado, con más experiencia y más desarrollo de Jokic, de Murray y mejor equipo por otra parte, peor equipo también por parte del de Lakers. Y en el caso de Miami y Boston es que se repitió exactamente. No a lo mejor con el mismo resultado de la serie, pero Miami terminó eliminando otra vez a Boston. Y esos 4 equipos de las finales de conferencia de la burbuja repitieron finales de conferencia unos años después. Y eso no es coincidencia, es que fueron los mejores. Por todo este tipo de cosas, me sorprende lo que se dice de este campeonato y cómo se intenta tirar por tierra este anillo, que por cierto tiene mucho mérito. No considero que valga ni más ni menos. Para mí vale igual que otro anillo, porque se puede decir, ya, pero se cortó la temporada. ¿Y qué? Los Ángeles Lakers eran en ese momento el mejor equipo, si no el segundo mejor, vamos a ponerlo. Para mí era el mejor, por sensaciones, por cómo funcionaban, por todos los partidos, cómo los hacían y cómo los ganaban, a quién ganaban. Era todo, era todo. ¿Queréis quitar el mérito a eso? Perfecto. También se puede mirar el mérito de estar clausurado, fortaleza física durante meses, compitiendo, solo puro baloncesto, sin distracciones, sin absolutamente nada. También se puede mirar por ese lado, es perfectamente válido, uno y otro. Repito, ese anillo para mí vale exactamente lo mismo que cualquier otro. Son condiciones en las que todos los equipos se tienen que aclimatar en igualdad de condiciones. Y si miráis aquella temporada, el parón a Lakers le viene mal. Se sobreponen y mejoran. Y vuelven a ser ese equipo arrollador que ya lo era en temporada regular. No olvidéis tampoco que LeBron James estaba peleando perfectamente el MVP, que se lo termina llevando Giannis, que Anthony Davis también lo podría haber peleado perfectamente, era uno para mí en aquella temporada top 5 de la liga, y es más, en cuanto a jugador defensivo del año, para muchos, Anthony Davis tendría que haber ganado ese título, no Giannis, que gana los dos, el MVP y el jugador defensivo del año si la memoria no me falla. Y si analizáis aquel equipo de los Lakers, era el equipo perfecto, equilibrio en todos los sentidos, lo miraras por donde lo miraras. Tenía juego exterior, tenía juego interior, tenía ataque, tenía defensa, tenía altura, tenía físico, tenía inteligencia, tenía todo. O sea, es que tenían al sustituto perfecto para cumplir con el descanso de LeBron James, Rajon Rondo. Hizo unos playoffs Rondo impresionantes. Y os digo otra cosa. Avery Bradley, que fue importante en la regular season y que estaba haciendo una gran temporada con los Lakers, sobre todo en defensa, que era la característica principal de este jugador. Avery Bradley se niega a ir con los Lakers. Si no recuerdo mal, porque quiere estar con su hijo. Y no va. O sea, los Lakers no van al completo. Pierden una pieza importante y aún así se sobreponen. Tenerlo en cuenta también. Pero ese equipo de los Lakers se adaptaba a cualquier cosa. Y a la vista está. Perdieron el primer partido contra Portland. Se adaptaron y ganaron. 4-1. Perdieron el primer partido contra Houston Rockets. Se adaptaron, quitaron los interiores, pusieron un 4 de 5 como era Anthony Davis. Y a defender y a rodar. 4-1 si no recuerdo mal, eliminados. Contra Denver Nuggets es cierto que lo pasaron un poco peor, si no recuerdo mal fue 4-2. Jugadores que ni siquiera jugaron contra Houston Rockets, como Dwight Howard, fueron importantísimos contra Denver Nuggets por Nikola Jokic y ese emparejamiento. Y luego lo vimos ya también contra Miami Heat. Perdieron 2 partidos, pudieron ganar esa segunda derrota que tuvieron, pero bueno, finalmente perdieron, pero ganaron 4-2. Sin más. Es un anillo perfectamente válido, igual que cualquier otro, exactamente igual, ni más ni menos. Por cierto, si no habéis visto el último vídeo donde hablamos de Golden State y de lo que está pasando con Jonathan Kuminga, si se queda, si se va, Phoenix Suns y Sacramento Kings llamando a la puerta porque quieren llevarse al jugador, todo lo tenéis en el último vídeo del canal. Si no lo habéis visto, recordad,
darle like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Cosas del básquet. Chao, my boys.